Muy buenas tardes, tengan todas las personas que integramos esta comisión. La Comisión de Cultura Política y Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato dará inicio su sesión ordinaria, siendo las 14 horas con 0 minutos del día de hoy, 29 de octubre de 2019. Proceda, secretario, por favor, con el primer asunto del orden del día. Con todo gusto, Presidenta. El primer punto del orden del día es la lista de asistencia y declaratoria de quórum legal, por lo que procedo a pasar lista. Consejera electoral Beatriz Tobar Guerrero. Presente. Consejero electoral Santiago López Acosta. Presente. Consejero electoral Luis Miguel Rionda Ramírez. Presente. Secretario técnico, el de la voz. Representantes de partidos políticos. Partido Acción Nacional. Presente. Partido Revolucionario Institucional. Presente, secretario. Gracias. Partido de la Revolución Democrática. Partido del Trabajo. Partido Verde Ecologista de México. Movimiento Ciudadano. A la orden. Morena. Partido Nueva Alianza Guanajuato. Presente. Consejera Presidenta, hago constar que existe quórum legal para celebrar esta sesión. Gracias, secretario. Proceda, por favor, con el siguiente asunto del orden del día. Sí, Consejera Presidenta. El segundo punto es la lectura y aprobación del orden del día, por lo que procedo a su lectura. 1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. 2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. 3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta del 30 de septiembre de 2019. 4. Informe de la Secretaría Técnica sobre la correspondencia recibida. 5. Seguimiento de los acuerdos tomados en la sesión ordinaria del 30 de septiembre de 2019. 6. Seguimiento a la ejecución de programas orientados a la promoción de la cultura cívica. 6.1. Informe de la participación del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en el 30 Congreso Internacional de Estudios Electorales de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales y la 9ª Feria del Libro en materia electoral. 6.2. Informe de la actividad Laboratorio de Construcción de Ciudadanía a través de la música Arma tu Rola. 7. Presentación del avance de las actividades para la realización del 8º Encuentro Nacional de Educación Cívica. 8. Asuntos generales. Y 9. Clausura de la sesión. Está a consideración de quienes integramos esta comisión el orden del día. Por si alguien desea hacer algún comentario sobre este punto, sírvase a manifestarlo, por favor, levantando su mano. Bien, de no ser así, le pido al señor secretario que someta a votación, por favor, el orden del día. Con todo gusto, Consejera Presidenta. Se somete a votación el orden del día. Quienes estén por su aprobación, sírvanse a manifestarlo levantando su mano. Presidenta, hago constar que siendo las 14 horas con 3 minutos, se aprobó por unanimidad de votos el orden del día. Muchas gracias, secretario. Por tratarse de una sesión ordinaria, se abre el punto de asuntos generales, por si alguien desea inscribir algún asunto general. Bien, si me lo permiten, deseo inscribir un asunto general relacionado con la actualización de la Estrategia Estatal de Cultura Cívica del Estado de Guanajuato 2018-2023, que en su momento explicaré. ¿Algún otro asunto general que deseen agendar? Muchas gracias. Por favor, señor secretario, continúe con el siguiente asunto del orden del día. Con todo gusto, Consejera Presidenta. El tercer punto es el relativo a la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria del 30 de septiembre de 2019. Y en virtud de que este documento, así como los anexos correspondientes de los puntos 4 al 6, se remitieron junto con la convocatoria, solicito respetuosamente se me exima de su lectura. Está a consideración de los consejeros que integran esta comisión la petición realizada por el secretario. Si están por la afirmativa, les pido por favor, sírvanse a manifestarlo levantando su mano.
Presidenta, hago constar que la solicitud se aprobó por unanimidad. Está a consideración de quienes integramos esta comisión el acta de referencia, por si hubiera algún comentario. De no ser el caso, le pido por favor, secretario, que someta a votación el acta de referencia. Con todo gusto, Presidenta. Se somete a votación el acta mencionada. Quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Presidenta, hago constar que siendo las 14 horas con 5 minutos, se aprobó por unanimidad de votos el acta de la sesión ordinaria del 30 de septiembre de 2019. Muchas gracias, secretario. Esta comisión, por conducto de su presidencia, acuerda ordenar a la Secretaría Técnica remitir el acta en mención a la unidad de transparencia de este instituto. Y le pido, por favor, secretario, que proceda con el siguiente asunto del orden del día. Con todo gusto, Presidenta. El cuarto punto corresponde al informe de la Secretaría Técnica sobre la correspondencia recibida, respecto del cual me permito informar que hasta este momento no existe correspondencia de la cual deba dar cuenta a esta comisión. Gracias, secretario. Le pido, por favor, que proceda con el siguiente asunto del orden del día. Sí, consejera presidenta. El quinto punto es el relativo a la relación y seguimiento de los acuerdos tomados en la sesión ordinaria del 30 de septiembre de 2019. Está a consideración de quienes integramos esta comisión el documento de referencia, por si hubiera algún comentario. Bien, de no haber comentarios, le pido por favor, secretario, que proceda con el siguiente asunto del orden del día. Con todo gusto, consejera presidenta. El sexto punto corresponde al seguimiento a la ejecución de programas orientados a la promoción de la cultura cívica. Y en este punto se presenta el 6.1, informe de participación del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en el 30 Congreso Internacional de Estudios Electorales de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales y la 9ª Feria del Libro en materia electoral, así como el 6.2, informe de la actividad Laboratorio de Construcción de Ciudadanía a través de la música Arma tu Rola. Gracias, secretario. Está a consideración de quienes integramos esta comisión el informe relativo, ambos informes que acaba de presentar, bueno, un informe con ambas actividades, por si hubiera algún comentario que hacer al respecto. Adelante, consejero. Gracias, presidenta. Bueno, hay algunas precisiones que es importante que se hagan, en mi opinión. Claro. Por ejemplo, me estoy refiriendo al informe de la participación en el Congreso Internacional de Estudios Electorales. Algunos hay que ponerlos en pasado, porque esto ya pasó, algunos verbos. En el mes de julio, pues hay que poner el año, porque bueno, pues, ¿de qué año? Luego algunas imágenes que se ponen aquí, pero no tiene claro a qué se refieren. Creo que sí conviene poner un pie de página de qué se están refiriendo. Algunos errores, actividades preliminares, ahí le falta una D. Luego hay unas imágenes aquí con personificadores que no me queda claro para qué están aquí o qué están informando. Y imágenes de publicaciones editoriales que entiendo que fueron las que se llevaron allá a este congreso. También las imágenes, creo que es importante que se ponga un pie de página a qué se están refiriendo. Algunas, bueno, pues aparecen algunas fotos ahí de algunos paneles, pero no se nota, aun cuando nosotros nos conocemos, en algunos casos no se nota ahí quiénes están y de qué evento se trata. También
en la información estadística que dice aquí, en la página 11, es importante hacer, pues, cuáles fueron los ejemplares que se llevaron a presentar. Y luego dice, se entregaron físicamente libros impresos en 2019, pero no dice cuáles libros fueron los que se llevaron, cuántos, bueno, acá ahí dice 211, pero no dice qué publicaciones, de qué libros se está refiriendo. En la gráfica que está en la página 12 dice 58% hombres y 42% mujeres. No sé, esto supongo que se está refiriendo a un porcentaje de la gráfica de pastel, pero no dice, digo, porque 58 y 42 da 100, pero o son 58 hombres o son 42 mujeres. Creo que son porcentajes, pero no dice cuántos en numérico fueron los que acudieron. Básicamente eso es información para precisar, digo más bien observaciones para hacer precisiones y puntualizaciones de lo que se está informando. Y en el siguiente informe pues también hay que revisar los verbos, porque se supone que ya esto ya pasó y hay que manejarlos pues en pasado. Y también tiene varios errores ahí de ortográficos. Por ejemplo, aquí en la página 8, pues la palabra excelente está 3 veces y en las 3 ocasiones le falta una C. Pues se haga una revisión de esa parte, ¿no? Por favor. Nada más. Gracias, consejero. Con mucho gusto le pido por favor al secretario que atienda todas y cada una de las observaciones del consejero Santiago, y me gustaría si nos pudiera explicar el informe que se construyó en la Dirección de Cultura, por favor, para efecto de pues tener un conocimiento general del mismo. Ok, de acuerdo, con todo gusto. Ya tomé nota de las precisiones que señala el consejero Santiago y las aterrizamos en el documento. Les platico, los informes que se presentan, o el informe y cada una de las dos actividades. La primera tiene que ver con el 30 Congreso Internacional de Estudios Electorales que organiza la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, SOME, y la 9ª Feria del Libro en materia electoral, que se realiza en coordinación con el Instituto Electoral del Estado de México. Este informe relata las actividades en que participa el Instituto Electoral. Una primera actividad que es el montaje de un stand para la distribución de las obras que genera el comité editorial, obras o textos que tienen que ver con la difusión de contenidos de cultura cívica y de contenidos político-electorales. Y en este mismo informe se precisan en la página número 8 las presentaciones editoriales que se realizaron en el marco de las actividades de este Congreso de la SOME. Relata algunos datos de números o de porcentajes en cuanto al número de obras que se estuvieron distribuyendo y cómo fueron distribuidas para hombres y para mujeres, la distribución que se hizo en el stand por día. Y en el apartado final de ese informe, en el apartado número 8, se precisa la participación de algunos consejeros y consejeras que acudieron al Congreso. Le pediría, perdón que lo interrumpa, sí, secretario, si nos pudiera exponer la tabla que viene en la página 13, porque ahí vienen algunas de las preguntas que hacía el consejero Santiago, entonces sí, para dar respuesta a su inquietud. Sí, con todo gusto. En la tabla que aparece en la página número 13 se precisa cómo fueron distribuidas las obras del comité editorial por día, el día 10, el 11, el 12 y el 13, así como las que se distribuyeron en las presentaciones editoriales.
y se van señalando los totales de cada una de las obras. En la página número 11, donde inicia el apartado de información estadística, se establece que se distribuyeron en total 211 ejemplares, y estos ejemplares son los que se aterrizan en la gráfica de pastel en proporcionalidad de distribución hacia hombres o mujeres. Y también se muestra una gráfica de columnas donde aparece el número de ejemplares que se estuvieron distribuyendo por día. Y entonces la gráfica que aparece en la página número 13 sería el concentrado de las mismas. En relación al segundo informe, es el informe de la actividad que se denomina Construcción de Ciudadanía a través de la música Arma tu Rola, que es una actividad que se realizó de manera conjunta con dos organizaciones civiles, Fuerza Ciudadana AC y Pasión y Futuro AC. Fue una actividad que se desarrolló el pasado 10 de octubre, que tuvo como público objetivo jóvenes en un rango de edad de 15 a 18 años, que fueron seleccionados a través de una convocatoria pública abierta que se lanzó a nivel estatal con difusión en redes sociales y a través de las juntas ejecutivas regionales del Instituto Electoral. Esta actividad tuvo como objetivo el formar adolescentes en el ámbito de la ciudadanía por medio del desarrollo de actividades relacionadas con la composición musical y la generación de espacios de diálogo. De manera concreta, la actividad tenía como resultado esperado la elaboración de 2 canciones musicalizadas y la grabación de un video donde las jóvenes y los jóvenes interpretaban estas canciones que elaboraron a través de una sesión de diálogo. Los facilitadores que participaron en la actividad fueron por parte de la Asociación Fuerza Ciudadana AC, Gloria Alcocer y Mariana Martínez Rocha, y por parte de la organización Pasión y Futuro, el vocalista de la agrupación Gusana Ciega, que se llama Daniel Gutiérrez. En la página número 6 podrán ver la información estadística de la participación, cómo estuvo la distribución de los 39 participantes del taller. Aquí se encuentran graficados por hombres y mujeres, el comparativo por sexo, que fue 52% mujeres y 48% de hombres. Y también se encuentra el nivel escolar de las y los participantes, así como una evaluación del taller por quienes participaron. Esta evaluación del taller tiene como objetivo tener un parámetro claro de cuál fue la percepción que tuvieron las y los jóvenes, así como su aprovechamiento de los conocimientos que recibieron durante el taller. Y el apartado número 7 únicamente se presentan algunas evidencias fotográficas con pie de foto donde señala, digamos, o contextualiza las fotografías. No sé si tuvieran alguna precisión o alguna información adicional que quisieran que les compartiera o precisara. Quedo a sus órdenes. El contenido de las 2 canciones, ¿los tienen? ¿Los podemos, Okay. lo pueden compartir? Bueno, les platico. El contenido del taller fueron 2 mensajes para redes sociales. Okay. Y son 2 canciones compuestas e interpretadas por las y los jóvenes. Se hizo la grabación, a través del área de comunicación nos apoyaron para hacer la grabación y ahorita se encuentran en edición los contenidos para que puedan ser difundidos a través de redes sociales. No sé si les interesaría ver, digamos, la grabación adicional o ya les circulo con todo gusto cuando esté editado y en formato para redes sociales. Pero sí, los pueden conocer sin problema. De acuerdo, por favor. Yo creo que, bueno, si pudiéramos conocer el material así como se tiene, digo, a lo mejor poderlo ver en una mesa o algo. Yo no creo que tanto sea tenerlo, sino más bien creo que las canciones pues es el producto de lo que se trabajó y sería muy interesante ver
entiendo que ahí está básicamente las conclusiones de la actividad. Independientemente, ya en su momento pues veremos el producto ya bien editado, ¿no? Ok, sí, de acuerdo, creo que no habría mayor problema con presentarlo. Nada más habría que precisar los tiempos, si pudiera ser la próxima sesión, o si lo considera oportuno la presidenta, se lo circuló a través de correo electrónico o alguna liga para que lo puedan ver en línea. Ay, sí, gracias. Yo creo que sí es importante, digo, esta actividad finalmente es una actividad que forma parte de las actividades que hace la Dirección de Cultura y a las cuales la comisión le da seguimiento. Creo que sí es importante en este tipo de actividades en el que pues son muy lúdicas, en donde vale la pena apreciar todo lo que se desarrolló en el transcurso, digamos, de la actividad. Creo que vale la pena compartirles. Yo le pediría que si les puede hacer llegar en un CD o en algún medio dispositivo electrónico, digo CD y se me hace que eso ya está como un poco anticuado, ya revelé mi edad sin quererlo, pero bueno, en un disco de 3,5, por favor, que lo compartan en un dispositivo electrónico, por favor, tanto el resultado de la actividad como las fases que se llevaron a cabo, la charla que se les dio a los jóvenes, porque hubo una charla en la que se les explicó pues la importancia de construir ciudadanía y los valores y pues bueno, también es importante decir que esta actividad fue gestionada con el apoyo del consejero Luis Miguel Rionda. En realidad a esta presidencia le toca nada más informar, pero lo cierto es que el desarrollo de la actividad, la planeación, organización, logística, todo fue gracias a las gestiones y apoyo, impulso del consejero Luis Miguel. En realidad, pues le correspondería a él dar cuenta de esta actividad, porque fue gracias a sus gestiones que se pudo llevar a cabo. Nosotros estamos informando pues porque nos toca en el periodo dar cuenta, ¿no? Pero sí es importante mencionar que pues un actor fundamental en esta actividad fue el consejero Luis Miguel Rionda y a quien le agradezco la verdad por traer actividades novedosas a la institución, porque es la primera vez que de pronto había comentarios en redes sociales de extraño binomio, la música y el rock y la democracia, ¿no? Entonces pues es interesante. No sé, consejero, si quisiera aportar algún comentario. Bueno, la vivencia fue muy interesante porque participamos con los muchachos en actividades desde que inició y pudimos ver cómo los dos facilitadores conectaban con los chicos a pesar de la diferencia de edad y sin embargo lograron una conexión muy buena y pronto los chicos aprendieron, digamos, los elementos esenciales de la composición. No se trató de una clase de música ni nada de eso, sino sencillamente, bueno, a ver, plantear primero el tema, discutieron muchísimo el tema, tuvieron que hacer a partir del tema un argumento, discutieron muchísimo el argumento donde se integraban cuestiones de violencia de género, de discriminación, del vacío existencial del adolescente, yo qué sé, muchos temas que a ellos les preocupan a los chavos, porque además el límite de edad fueron 18 años, ¿no? Máximo. Entre 15 y 18, 15 a 18. Entonces eran adolescentes y entre todos escribieron la letra que había que versificar y que ya después la música, ¿cómo se llamaba? Daniel de la gallina ciega, ¿no? ¿De qué? La gusana ciega. También. Que al parecer es un grupo muy conocido en la Ciudad de México, yo no lo conocía, pero al parecer sí es reconocido, y él les acompañó con la guitarra y pudieron musicalizar, ensayar y al final, bueno, enviar el mensaje, sí, ¿verdad? Un mensaje por las redes y al final, al nivel de nuestra capacidad de producción, pudimos grabar sus intervenciones. Dos equipos se formaron, ¿sí? Pero cada equipo era una canción, ¿sí? ¿Sí, verdad? Entonces fueron 2 canciones y bueno, pues de eso se trata. Cuando tengamos ya un producto que sea más presentable, pues se va a difundir por las redes sociales del instituto. Y fue una experiencia muy padre porque los chicos se fueron bien contentos, La mera verdad fue muy padre al final cuando les entregamos los agradecimientos y estaban muy, pero muy entonados, pues muy en la sintonía
y creo que sí, para muchos de ellos va a marcar un antes y un después. Y yo reiterar la felicitación de estos esquemas porque es un sector importante el que se debe de trabajar, y creo que el que haya una experiencia positiva de los jóvenes, eso permitirá que en la réplica pues haya el interés todavía de más muchachos. Y yo nada más, yo creo que con una liga electrónica donde pudiéramos descargar el archivo sería suficiente para optimizar por los recursos. No sé si, creo que es lo más práctico. Perfecto, con mucho gusto, representante. Gracias. Se los haría llegar, con todo gusto. Muy bien. Le pido, por favor, secretario, que proceda con el siguiente asunto del orden del día. Con todo gusto, Presidenta, y antes de continuar, me permito hacer constar que a las 14 horas con 15 minutos se incorporó a la mesa la representante del Partido Verde Ecologista de México. El siguiente punto es el séptimo y corresponde a la presentación del avance de las actividades para la realización del 8º Encuentro Nacional de Educación Cívica. Muchas gracias, secretario. Aquí, bueno, quiero comentarles que se preparó una presentación en PowerPoint un poco para hacer más gráfica la explicación. Si avanzamos, por favor, a la primera lámina. Aquí, de igual manera, le pediría apoyo a nuestro compañero integrante de la comisión, Luis Miguel Rionda Ramírez, que también está involucrado en la organización de este evento. Les comparto, los próximos 21 y 22 de noviembre, Guanajuato será sede del 8º Encuentro Nacional de Educación Cívica. Este 8º Encuentro Nacional de Educación Cívica, ¿de dónde surge? Existe, en el marco del federalismo electoral, existe una alianza entre los 32 organismos electorales del país, a la que hemos denominado Red Nacional de Educación Cívica. Y es una alianza de consejeras, consejeros, funcionarias y funcionarios electorales. Me refiero a que no solamente hay consejeras o consejeros, sino también hay directores o directoras de participación ciudadana, educación cívica, cultura política, de acuerdo al nombre que le corresponde en cada organismo público electoral local. Somos un grupo entonces de funcionarias y funcionarios electorales interesados en los temas de educación cívica y que nos hemos reunido en esta red, en esta alianza por la educación cívica para intentar sumar esfuerzos, compartir experiencias, identificar mejores prácticas. Esta red existe desde 2015 y ha organizado ya 7 encuentros nacionales de educación cívica. Estos encuentros nacionales de educación cívica son reuniones en donde coincidimos estos integrantes de esta red. Y entonces nos reunimos para analizar y discutir lo que cada instituto electoral local está haciendo en el tema de educación cívica. Nos compartimos los proyectos que estamos desarrollando y llevando a cabo y vemos si podemos tomar como ejemplo algunos proyectos que en otro instituto está funcionando. Un claro ejemplo de ello es precisamente este proyecto que nos acaba de explicar el consejero Luis Miguel Rionda, el proyecto de Arma tu Rola, este binomio de democracia y rock. Es un proyecto que ya se había llevado a cabo en otros institutos y que había dado muy buenos resultados, y por eso es que el consejero Luis Miguel tomó la iniciativa de traerlo a este instituto. Así como ese ejemplo, hay muchos más en donde nosotros tomamos experiencias de otros institutos, pero a su vez también nosotros servimos de referente para otros institutos electorales locales. La lógica que siguen estos encuentros es en 2 vías. Por un lado, se elige un tema o un hilo conductor. En el caso del 8º encuentro en Guanajuato, el hilo conductor será hacia una democracia de ciudadanía, que más adelante explicaré. Se elige entonces en cada encuentro un hilo conductor o un tema que oriente los trabajos del encuentro, y los trabajos se desarrollan en 2 vías. Por un lado, hay conferencias, paneles o actividades que son abiertas al público en general, en donde se analizan o se discuten por expertos, expertas, temas relacionados con la construcción de ciudadanía y la educación cívica en el país. Y por otro lado, estos integrantes de la Red Nacional de Educación Cívica
y todos aquellos consejeras y consejeros que deseen reunirse a esta red se reúnen en privado para analizar en mesas de trabajo algunos temas específicos que se pueden impulsar desde cada instituto electoral local. Como pueden ver ahí, el primer encuentro nacional se llevó a cabo en el estado de Querétaro, el segundo en Yucatán, el tercero en Coahuila, el cuarto en Nuevo León, el quinto en Tabasco, el sexto en Hidalgo, el séptimo en Durango y el octavo será ahora en Guanajuato. Cabe destacar, porque no coinciden los años con el número de encuentros. Cuando se trata de año electoral, la Red Nacional de Educación Cívica busca que solamente se lleve a cabo un encuentro en el año, porque los institutos electorales pues estamos enfocados en el proceso electoral. Cuando no es proceso electoral, se busca la organización de al menos 2 encuentros nacionales. Adelante. ¿Cuál es el objetivo general de este octavo encuentro? Avanzar en la formulación de una agenda común que impulse la construcción de una democracia de ciudadanía en México desde lo local, a través de la educación cívica como herramienta principal, con un enfoque basado en la promoción y difusión de los valores democráticos y el respeto a los derechos humanos. Es decir, esta Red Nacional de Educación Cívica siempre ha tenido como uno de sus grandes objetivos identificar una agenda común, identificar las coincidencias. Si bien no es lo mismo hacer educación cívica en Oaxaca que en Nuevo León, que en Chiapas o que en la Ciudad de México, sí hay algunas coincidencias en las que sumando esfuerzos se pueden implementar proyectos exitosos, y esa es la búsqueda que ha tenido esta red de generar esta agenda común. Se elige el tema de hacia una democracia de ciudadanía, entendiendo que la democracia, que la intención es transitar de un concepto de democracia como régimen político a un concepto de democracia como forma de vida, a una democracia de ciudadanas y ciudadanos, para ciudadanas y para ciudadanos, en donde la ciudadanía sea el centro de la democracia y no propiamente las instituciones, ¿no? Adelante, por favor. ¿Cuál es el programa abierto al público que hasta este momento se está compartiendo ahora y que está confirmado hasta este momento? Porque ustedes saben que cuando se organiza un evento de esta naturaleza, pues a veces una semana antes nos cancelan algunas participaciones. Entonces, hasta este momento lo que está confirmado es lo siguiente. El jueves 21 de noviembre tendremos un panel denominado Hacia una democracia de ciudadanía, en donde estarán como panelistas el exconsejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, Laura Villalobos, que es asesora electoral y observadora electoral internacional, ha sido observadora electoral en más de 20 países, y es experta en el tema de democracia de ciudadanía. También estará con nosotros la doctora Angélica Casarín Martínez, que es presidenta del Colegio de Tlaxcala y además es presidenta de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales y amplia conocedora en los temas electorales. A este panel acaban de confirmar el día de hoy, por eso no está en este documento, pero también se incorpora el consejero electoral Marco Antonio Baños Martínez. Lo acaban de confirmar hace unos minutos y prefiero pues de una vez comentarlo, ¿no? Porque seguramente cuando les hagamos llegar su invitación oficial, que se les hará llegar por escrito a cada una de las representaciones de los partidos, quizá vean un programa distinto. Bueno, pues se debe a que nos han estado confirmando y cambiando algunas cosas. Después de este panel tendremos una presentación a cargo del Instituto Nacional Electoral, que es la presentación de conteos censales de participación ciudadana. En este tema lo que se nos va a presentar es la estadística, de alguna manera, de la participación en las elecciones federales del pasado proceso electoral. Es una herramienta que puede ser muy útil no solamente para organismos electorales, sino también para organizaciones de la sociedad civil, para partidos políticos, etcétera. Habrá también un conversatorio denominado La importancia de las autoridades electorales en los procesos de educación cívica y participación ciudadana. En este conversatorio también están confirmados 2 consejeros nacionales y 2 consejeras locales.
La intención de este conversatorio es destacar, precisamente como su nombre lo indica, la importancia y el rol que juegan las autoridades electorales en los procesos de participación ciudadana y educación cívica, sobre todo en el tema de participación ciudadana, los organismos electorales locales, porque la participación ciudadana como proceso formal, es decir, el plebiscito, el referéndum y varias otras herramientas de participación ciudadana, pues se desarrollan de mayor manera en lo local, más que en lo nacional. Hay muchas experiencias a nivel local en otras entidades de la República. Con eso se agotaría el primer día de actividades. El segundo día de actividades es el día viernes 22 de noviembre. Y ahí tenemos tres conferencias, dos conferencias y una charla un poco más corta, pero también muy dinámica. La primera conferencia está a cargo de la doctora María del Carmen Alanís Figueroa, expresidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y actualmente representante de la iniciativa Kofi Annan de Integridad Electoral en México. Ella nos hablará del tema de construcción de ciudadanía desde una perspectiva intercultural. También contaremos con la participación de Arturo Espinosa Silis, que es consultor y experto en estrategia electoral. Él nos hablará del uso de las herramientas digitales y la tecnología en la promoción y difusión de la educación cívica y la cultura democrática. Y finalmente, para la clausura del evento, contaremos con la participación de una conferencia magistral a cargo del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianello. El tema de la conferencia, por supuesto, estará enfocado a las actividades del encuentro, que es cómo construir una ciudadanía democrática o una democracia de ciudadanía. Aún no nos confirman el título exacto de la conferencia, pero bueno, hasta ahora está confirmada su participación, y digo hasta ahora porque, insisto, a veces las agendas de pues los expertos y expertas en el tema a veces son complejas, ¿no? Eso sería, digamos, los bloques que son abiertos al público, el bloque que es cerrado para integrantes de la red cívica, en donde se discuten con mayor profundidad la participación de los OPLES en la construcción de ciudadanía. Está dividido en 7 mesas de trabajo, 7 ejes temáticos, más que mesas, 7 ejes temáticos. El primero aborda la calidad de la ciudadanía, y aquí, pues bueno, se analizarán y revisarán estudios que otros institutos han hecho sobre el tema. En la mesa 2 se hablará sobre la participación ciudadana. En el eje temático 3, sobre ciudadanía en infancia y juventudes. En el 4, ciudadanía intercultural, que abarca todo el tema pues indígena, sistemas normativos internos. En el eje temático 5 se hablará sobre ciudadanía en grupos de atención prioritaria. En el 6, vinculación estratégica en la construcción de ciudadanía. Y finalmente el eje temático 7, innovación y nuevas tecnologías. Aquí, insisto, es una actividad en donde los integrantes, los funcionarios y funcionarias electorales, pues discuten sobre cómo desempeñar mejor sus funciones, intentando orientar el trabajo de la educación cívica y la participación ciudadana en estos ejes temáticos. Creo que es la última lámina, ¿verdad, Octavio? Y bueno, pues evidentemente están cordialmente invitados de manera verbal en este momento, pero les haremos llegar su invitación oficial, personalizada, y por supuesto pues que nos dará mucho gusto contar con las representaciones de los partidos políticos, también con la militancia partidista. Este es un evento, insisto, abierto al público. Las conferencias, paneles estarán abiertas al público, por supuesto, pues estarán abiertas al público en la medida en la que los espacios en donde se desarrollen pues nos den la posibilidad de la asistencia, ¿no? Evidentemente se les compartirá pues una liga de registro también para que se puedan registrar con la suficiente anticipación. No sé, consejero Luis Miguel, si deseas agregar algo adicional. Pues está a consideración de quienes integramos esta comisión el informe que se presenta, por si alguno desea hacer algún comentario. ¿Quiénes son los consejeros locales que ya confirmaron para el conversatorio, presidente? Los consejeros locales, hay una presidenta de un consejo
del organismo público electoral local de Hidalgo. Ah, no son aquí de No, nosotros. son consejeros de los 32 OPLES, digamos. El otro espacio está sin confirmar todavía, está pendiente de confirmación. La invitación se le ha girado a la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Colima. Gracias. ¿Algún comentario o aportación al respecto? Con mucho gusto. El lugar. El lugar, sí, es verdad. Hasta ahora, y también les digo que hasta ahora porque hemos tenido algunas situaciones de logística que resolver, pero hasta ahora el lugar que está confirmado son los espacios magnos de la Universidad de Guanajuato, debido a la dinámica que tiene el evento, en donde pues hay por un lado reunión privada de consejeras y consejeros del país y por otro lado pues eventos abiertos al público. Se eligió como sede en los espacios magnos de la Universidad de Guanajuato, el auditorio de espacios magnos, que es un auditorio bastante amplio, además de un auditorio cómodo, porque pues bueno, finalmente estar sentados ahí durante 8 horas o 6 horas que duran las conferencias, pues de pronto sí puede resultar un poco incómodo. Entonces se eligió ese espacio con el apoyo y por supuesto apertura de la Universidad de Guanajuato, que nos ha abierto las puertas de la máxima casa de estudios. Pues bueno, si no hay más comentarios, les agradezco mucho su atención y le pido por favor al señor secretario que proceda con el siguiente asunto, el orden del día. Con todo gusto, Presidenta. El octavo punto es el relativo a los asuntos generales y le informo que se tiene una solicitud de intervención con el asunto actualización de la Estrategia Estatal de Cultura Política, de Cultura Cívica para el Estado de Guanajuato 2018-2021 y fue solicitado por la consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Bien, les comparto sobre de qué trata este punto. Pues como sabrán, tenemos una estrategia estatal de cultura cívica aprobada hace exactamente un año, en septiembre de 2018. Sin embargo, esta estrategia pues se elaboró, se construyó durante los años, digamos, 2016-2017. Y entonces esta estrategia es básicamente pues un diagnóstico del estado que guarda la cultura cívica en Guanajuato. A 2 años de su elaboración y a 1 año de su aprobación hay datos que ameritan ser actualizados. En ese sentido, pues el consejero Luis Miguel Rionda ha trabajado fuertemente con el personal de la Dirección de Cultura Política en la actualización de estos datos y pues la propuesta que sometemos a consideración es que al haber una actualización de datos de la estrategia, con datos me refiero a datos duros, la estrategia se compone de dos apartados básicamente, ¿no? Por un lado, contiene métricas, métricas y datos duros de encuestas nacionales y locales que tienen que actualizarse, o bien de mediciones como Latinobarómetro, el Índice para el Desarrollo Democrático, o por ejemplo de páginas de oficiales como Coneval, como el INEGI, y que a 2 años pues ameritan una actualización. En ese sentido, pues el consejero Luis Miguel ha coordinado los trabajos para su actualización y yo más bien aquí le cedo la palabra para que él nos explique en qué consiste esta actualización y la propuesta que nos hace. Bueno, fundamentalmente la actualización ha corrido por cuenta del personal de la dirección y hoy nos presentaron una propuesta de actualización mediante la cual, por ejemplo, Coneval hace sus evaluaciones sobre la pobreza en México cada 2 años. En la versión autorizada por el Consejo de la Estrategia viene el dato del 2016, pero ya contamos con el de 2018 y lo interesante es que hay cambios. Es decir, que hay una evolución, ya sea en sentido positivo o negativo, pero hay una evolución de los datos. Y yo creo que es importante que nuestra estrategia esté lo más actualizada posible si tenemos la oportunidad. Entonces la dirección ya se dio a la tarea de detectar aquellos datos que son posibles de actualizar. Ya nos presentó una propuesta de actualización. Yo quiero que esa propuesta se enriquezca, porque lo que se hizo en la dirección es simplemente sustituir un dato por otro.
pero no, yo creo que es importante que aprovechemos la línea temporal, la línea de tiempo, porque también es interesante ver cómo está cambiando el escenario sobre el cual se desplegaría la estrategia, particularmente en indicadores sobre educación cívica y sobre participación ciudadana, que estamos viendo una evolución que hay que tener presente. Desde mi punto de vista, en algunos aspectos es inquietante, pero hay que ser conscientes de esa situación inquietante para atenderla mejor. Es decir, de lo que trata cualquier política pública es tener un diagnóstico bien hecho primeramente, y a partir de ahí pues vienen los diseños necesarios para su atención. Entonces, es sencillamente eso, la necesidad que tenemos de actualizar los datos de esa estrategia para que otra vez vuelvan a ser sometidos, esas actualizaciones sean sometidos a esta mesa y luego al Consejo General, para que toda la estrategia vaya bien presentada, bien actualizada, y que más adelante podamos pensar en la posibilidad, bueno, no pensar, sino realizar la publicación de esa estrategia, porque hoy día pues está nada más accesible mediante el acuerdo. El que quiera tener acceso a la estrategia tiene que bajar el acuerdo del Consejo General de hace un año, y pues más bien hay que pensar en una publicación más amplia para que se conozca. A mí la estrategia, el documento en sí me llena de orgullo, porque es una evaluación bastante seria, que se fundamentó no en una sola fuente de información. O sea, no solamente levantamos una encuesta de carácter estatal, sino que se hicieron una serie de foros en las 15 oficinas regionales que tenemos, foros con personalidades que tienen mucho que decir sobre el tema de la educación cívica a nivel local, y todas esas percepciones que se rescataron y se sistematizaron vienen rescatadas ahí en la estrategia. Entonces, es un instrumento de política pública que es importante para el Estado y que creo que es importante mantener actualizado. Muchas gracias, consejero. Y en ese sentido, lo que estaría a su consideración, y para que ustedes estén enterados, por supuesto, es que la estrategia siguió una ruta de aprobación. Se aprobó en esta comisión y posteriormente se aprobó en Consejo General. Aquí el tema es que al haber una actualización de datos, aunque no cambia la parte sustantiva de la estrategia, sino que se adecúan los datos a la realidad, pues la ruta de aprobación que tendría que seguir sería aprobar en esta comisión la actualización de esa estrategia y remitirla al Consejo General para su aprobación, y esperemos que entonces sí para su posterior publicación y poderla compartir al público en general y al público interesado en conocer el estatus de la cultura cívica en Guanajuato. No sé si alguien tiene algún comentario o algo que abonar al respecto. Yo nomás preguntaría, ¿no se va a socializar la información sobre todo la información que se modifica, para que tengamos claro todos los que integramos esta comisión cómo fue la versión que está aprobada por la comisión y por el Consejo General, y lo que se está planteando que se actualice y que se modifique para que pueda ser conocida y aprobada por esta comisión, y luego en su caso, si es que es aprobada por la comisión, pues tenga que remitirse al Consejo General. Claro, tiene toda la razón, y de hecho la información ya se socializó. La sesión pasada justamente hablamos del tema de la actualización, y si recuerdan hubo una petición en concreto de que no nada más se enviara el documento con los ajustes, sino que se les compartiera una tabla comparativa en donde de manera muy particular se pusiera el texto que se proponía ajustar, el texto ajustado y la fuente de donde se obtuvo esa información. Ese documento ya está socializado. Lo que les estaríamos socializando nuevamente, atendiendo a la observación que nos hace el consejero Santiago, es para seguir en esa línea de seguir socializando el cambio. Es el consejero Luis Miguel Rionda está proponiendo que se haga una adecuación, que no nada más se sustituya el dato por sustituir, sino que por supuesto pues se haga una ajuste en la redacción para que, Luis Miguel, tú lo explicas mejor que yo porque se me olvidó la palabra que dijiste hace rato.
Sí, que no perdamos la oportunidad de tener una perspectiva diacrónica de los problemas que atendería la estrategia. ¿Cómo? Conservando la información que ya se tenía e incluyendo la nueva información, de tal forma que se vean las líneas de tendencia, que se puedan detectar hacia dónde van las tendencias del cambio en muchos aspectos, que, por ejemplo, violencia, que está cambiando año con año, están los indicadores cambian, o pobreza, o participación electoral. Entonces, que no se sustituya simplemente un dato por otro dato más actualizado, sino que se preserven los datos previos y que se actualicen, que la redacción tendría que cambiar, pero que se rescate una versión diacrónica, o sea, histórica, donde se perciba el cambio, la dirección del cambio. Si no, pues vamos a tener una fotografía, una fotografía que no se mueve, pues, sincrónica de la realidad, cuando podríamos tener una serie. Incluso hace rato que me puse a investigar el dato del Coneval, resulta que el Coneval tiene ya una serie histórica importante para todas las entidades del país. Entonces, si rescatáramos la serie histórica, veríamos hacia dónde va la tendencia en la evolución de la pobreza extrema, los factores de exclusión, y eso nos daría una visión más dinámica del cambio social y no nada más una fotografía estática. Estática es lo que se me olvidó, el término que se me olvidó hace rato. Una visión estática del problema que vamos a atender. Es en ese sentido. Adelante, consejero. Gracias. Yo nada más pediría en qué fecha, con qué instrumento se socializó esto, porque yo no la tengo presente, no sé los demás integrantes de la comisión, cuándo se hizo esta socialización de esta información, de lo que se iba a modificar y de lo que se está proponiendo que se va a actualizar, para tener claro, pues yo no la tengo, no sé si se haya socializado con todos los integrantes de la comisión. Sí, claro, por favor, secretario, si pudiera darle respuesta al consejero. Sí, con todo gusto. Se socializó en cumplimiento a los acuerdos de la sesión pasada. Nada más déjenme ubicarles el correo. Si no recuerdo, fue el día jueves. Sí, es importante que identifique el correo para poder subsanar si hubo una omisión, pues subsanar esa omisión. Yo tengo un correo enviado a 20 personas, donde se incluye en un cuadro de actualizaciones de la EXE al 25 de octubre. Aquí está. No, coméntalo. La fecha es la que se me fue. A ver. Uy. Es un correo del 24 de octubre a las 8 de la noche, enviado para todos los integrantes de esta comisión. Sí, es un cuadro así moradito. Ok, ¿Y se incluye en esa lista de correos el correo del consejero Santiago? Sí, está incluido. Ok. Lo voy a checar, que yo tengo solamente este cuadro, enviado ese mismo está día. Shanti, sí, Santiago también está Santiago. Sin embargo, si por alguna razón el consejero no lo recibió, lo reenviamos sin ningún problema. Le pido, por favor, secretario, que haga el reenvío del correo electrónico con el que mandamos la tabla, por favor. Sí, con todo gusto, consejero. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario al respecto? Muchas gracias. Le pido, por favor, secretario, que... Perdón. Sí, adelante. Y yo creo que es consejero. importante decir que la propuesta que quiero plantear a esta comisión se las haremos llegar lo más rápido. Yo ya me puse a trabajar. El día de hoy fue cuando propuse en la mesa de consejeros, previa a esta sesión, el que me dieran la oportunidad de hacer ese ejercicio. Entonces, yo voy a incluir en esta misma tabla que nos envió la Dirección de Cultura una tercera columna con la tercera propuesta, donde ya se rescataría esa visión histórica, esa visión dinámica acerca de la nueva información a la que hemos podido tener acceso. Entonces sí les pediría que me dieran unos días, un par de días, para hacer esta actualización y poderla circular en la comisión. Correcto.
Entonces, la intención sería socializar nuevamente la tabla con esta adición de esta columna, la tercera columna que propone, que sería la redacción que se incorporaría al documento. Y una vez socializado, quizá valdría la pena entonces, para no esperar a la sesión ordinaria, quizá valdría la pena convocar a una sesión extraordinaria de la comisión para poder aprobar el documento en su caso, ¿no? Si estuvieran de acuerdo, pues en cuanto el consejero Luis Miguel esté en posibilidades de compartirnos y socializar la información, quizá demos un tiempo prudente, algunos días, para que puedan ustedes revisarla, y estaríamos con posterioridad convocando a esa sesión extraordinaria de la comisión. ¿Sí? Pues, ¿algún otro comentario al respecto? Muchas gracias. Le pido, por favor, secretario, que proceda con el siguiente asunto del orden del día. Con todo gusto, consejera presidenta. El último punto es el relativo a la clausura de esta sesión. Muchas gracias, secretario. Siendo las 14 horas con 55 minutos del día de hoy, 29 de octubre, damos por clausurada la sesión ordinaria de la Comisión de Cultura Política y Electoral, y sin embargo les pido por favor que puedan mantenerse en sus lugares con motivo de la reunión de trabajo a la que se convocó